demos la bienvenida a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Un placer estar nuevamente contigo y pues ahora te tocó a ti, mira. Ayer me tocó a mí ser el pase a los Oye, comentarios. es verdad, nos tocó y aparte los días seguidos, ¿no? Con el 100 palabras. Oye, pero me encantó eso de que ojalá que no sea nada más por donde pasa la suegra. No, bueno, pues es que de pronto vemos muchas contradicciones en el combate a la corrupción. Sin embargo, ¿sabes qué? Que me parece totalmente oportuno la forma en la que vamos viendo cómo funciona el discurso y la estrategia de comunicación, porque sí ha cambiado la percepción. Y bueno, tú que eres un analista experto en temas de comunicación y que has trabajado mucho en este ámbito, lo sabes perfectamente. Cómo el mencionar un mensaje de manera reiterativa, bueno, tarde o temprano tiene su efecto y sí mejoró la percepción de la corrupción, pero no es suficiente cuando a combate se refiere, ¿no? Porque ahí sí, pues se ha disminuido bastante la capacidad del Estado para poder combatir a la corrupción y que es justamente el verdadero trasfondo, además de las contradicciones en donde pues solamente se combate a los enemigos, pero tal parece que dentro de la casa pues ahí no sucede absolutamente nada. No, y la verdad es que esto es de largo plazo, Magda. O sea, la verdad es que el tema de corrupción es de largo plazo. Cuando tú ves al director del Seguro Social desde el confinamiento salir a decir que recibieron una casa llena de corrupción y la están limpiando, y él tiene, según lo que se ha revelado, 23 contratos en su familia, bueno, pues entonces empiezas a ver que los Bartlett, los Lomelí, los Nale, pues simplemente se van acumulando toda esta lista. Pero Magda, es un día de noticias tristes. La verdad es que el hecho de tener el asesinato de un juez y de su esposa, el hecho de que México esté cayendo del ranking de países con mayor inversión extranjera, pues las noticias no son nada buenos, no son nada halagüeñas, Magda. Así es, no lo es, Juan María. Fíjate que hace unos momentos platicábamos con María Elena Morera justamente acerca del asesinato de este juez y me parece que bueno, le pone el dedo a la llaga, ¿no? Porque dice, a ver, el mensaje es claro de lo que está enviando el crimen organizado. ¿Quién manda aquí, caray? No, y la verdad es que por otro lado estamos viendo hoy lo que revela el periódico El Universal, que no hay recursos para las áreas de atención a víctimas. Y estamos viendo cómo este austericidio, que me parece que es el término más adecuado que se ha venido utilizando, está dañando prácticamente en todas las áreas. Hoy, por ejemplo, Magda, estamos escuchando a mujeres que son víctimas del cáncer de mama y que ya se les notificó que tendrán que pagar sus intervenciones quirúrgicas. Ya antes estábamos con el tema de los medicamentos que no reciben los niños, y esta falta de recursos está afectando seriamente cuando en el mundo, fíjate, entre las cosas que se establecen por las cuales México cayó del apoyo de inversión extranjera o como país de mayor inversión extranjera, está la cancelación del aeropuerto, están la cuestión de programas y obras que no son bien vistas por la comunidad internacional, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, como la refinería, es decir, todo lo que se está comentando y que son parte de los gastos que está teniendo un gobierno que no se da cuenta que la historia cambió y que debió cambiar a partir de la pandemia todo su programa para poder atender lo emergente que es, primero, el problema sanitario, segundo, el económico, y tercero, el de seguridad, que Magda, a cualquiera de los tres, no sé a cuál le darías la prioridad frente a lo que está teniendo de impacto. Oye, Juan María, pero ¿no te parece? De pronto vemos y escuchamos esta parte del análisis que haces, y si bien es cierto, se refiere directamente a la responsabilidad que tiene el gobierno federal, pero entonces déjame preguntarte, ¿en dónde quedan los estados? ¿Y por qué te lo pongo sobre la mesa? Porque justamente se revela, se publica el índice de competitividad de los estados, este índice o este estudio que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad. Oye, la mayor parte están reprobados. ¿Qué garantía se le puede dar a los inversionistas para que lleguen y que verdaderamente tengan ganas de echar a andar proyectos en las distintas entidades? Entonces, caes en cuenta de que no es nada más un asunto de carácter federal. ¿En dónde está la responsabilidad de los gobernadores y en dónde está el trabajo de los gobernadores que se empiece a manifestar y a materializar a través de este tipo de cosas, ¿no? Ahí están los números, es el dato duro.
Fíjate que el tema de la competitividad lo venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y los organismos empresariales lo han advertido que mientras no tengamos una reforma laboral que contemple diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el pago por horas, el pago de diferentes elementos o formas que le pueden permitir a las empresas pagar mejor y poder aprovechar más los recursos. Mientras no tengamos una serie de cambios en la reforma laboral, pues no vamos a poder aspirar a la competitividad en la forma en que se está presentando en todo el mundo. Y por otro lado, pues está esta parte, porque son dos ámbitos. Fíjate, estás utilizando otra noticia que es la caída de 3 lugares en el índice de competitividad. Y el otro es la desaparición de México entre los países con mayor grado de inversión extranjera. O sea, todos los días, Magda, si te fijas, nos están dando malas noticias en el ámbito económico y que están afectando directamente en un momento en que requerimos de tener una garantía en materia de conservación del empleo y de apoyo a las empresas. Si ayer hablábamos, Magda, lugares, ¿no? De los países para, o sea, que fueran aptos para poder invertir y ahora sí de plano ya hasta salimos de la lista, ya ni siquiera tenemos alguno de los últimos lugares, ya ni siquiera se contempla México. Así es, efectivamente, eso que acabas de decir es lo grave, que antes estábamos en el último lugar, pues ahora ya ni en el último lugar aparece México para ese efecto. Y esto llega en un pésimo momento cuando estamos, Magda, a 2 semanas de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio en su renovación. Esto nos está mandando un mensaje de que ni siquiera las posibilidades de que el enfrentamiento China-Estados Unidos nos den un margen de interés por parte de los inversionistas que arriesgan sus dineros. Y estamos ante esta situación cuando estamos viendo que se sigue dando prioridad a temas que si la elección del año próximo, que si los adversarios, que si el enfrentamiento, en un momento en que, fíjate, estabas tocando tú un asunto bien importante, ¿dónde está el papel de los gobernadores? Pues Magda, ¿cuántas veces van a tener que pedir los gobernadores reunirse con el presidente? No ha habido una reunión entre el presidente de la República, quien le manda a decir al de Jalisco que no tiene tiempo porque anda en Puebla muy ocupado. Imagínate bajo qué circunstancias. Es más fácil hablar con ellos de manera individual, Juan María. O sea, Pues si sí. lo pensamos para el presidente, es más sencillo el llegar y tener que sentarse con ellos una vez que continúe con esta gira que está haciendo por la República Mexicana, llegar y platicar con ellos en su estado y aparte hacer un evento como si fuera, no sé, se me figura mucho como estos informes de los gobernadores, ¿no? Que año con año dan. Entonces, el sentarse, tomarles el informe y continuar con la gira, que verdaderamente sostener una reunión en donde todos estén reunidos, en donde se puedan mostrar pues estos puntos que tienen como acuerdo ya los gobernadores, que en reiteradas ocasiones han sostenido reuniones a fin de poder generar alguna estrategia para avanzar, para hacerle frente al COVID, para poder apoquinar un poco la crisis económica y demás. Yo creo que es más fácil para él hablar con ellos por separado que le hagan un montón, pues. Pero imagínate, Magda, son 32 entidades federativas, de uno por uno, pues cuánto tiempo le va a tomar poder abordarlos y luego ya con esas animadversiones menos. Y ahora que hablas del COVID, Magda, qué preocupante que las cifras sigan mostrando un subregistro. Hoy, quinto laboratorio Lab está dando a conocer, así es, está presentando la revelación de que no están ajustados a los datos que llegan al 911. Pero no solamente eso, este dato que está dando Quinto Elemento Lab se une también a lo que se ha informado por parte de un organismo de la UNAM que también está informando que no están dando las informaciones correctas. Y bueno, finalmente, fíjate lo que son las cosas, Magda. Los que sí saben, los epidemiólogos que sí saben y que está, por ejemplo, el doctor Alejandro Macías, a quien se ha entrevistado ya en varias ocasiones aquí en Mega Noticias TVC, él había dicho que la manera de enfrentar esta epidemia era primero a nivel nacional, luego a nivel estatal, luego a nivel sectorial. ¿Por qué? Porque se va evidenciando de esa manera. Hoy estamos viendo que se reconoce que el tiempo que llevan en el Valle de México no es el mismo que tienen en el centro, por ejemplo, en Guanajuato o, por ejemplo, en Jalisco y Nuevo León. Eso simplemente ya se había dicho,
pero las necedades del vocero, que bueno, simplemente se confirman. Mira, ayer por la tarde que se le daban estos datos a López-Gatell en la conferencia, él respondía que apenas iba a revisarlos, que iba a ver qué tan ciertos, qué tan verídicos son. No esperamos, Magda, que sean datos al día. No, hay datos que, por ejemplo, en el caso de muertos, pues te tomas una semana, pero traer un rezago de un mes o 2 meses, Magda. Pero déjame ponerte un ejemplo. Fíjate que recientemente en la capital mexiquense, en Toluca, salió a hablar el presidente municipal, y a decir, en ese momento, y si no me falla el dato, más o menos se tenían aproximadamente 73 fallecimientos registrados en la plataforma federal, que en eso coincide totalmente con los datos que está reportando el Estado de México, ¿no? Y lo que mencionaba es que, si bien es cierto, no es tanto que exista un subregistro, el verdadero problema es que hay más muertes reportadas directamente en el registro civil como causa probable de COVID, y no directamente como muertes confirmadas por coronavirus. ¿Por qué? Porque no hubo una prueba de por medio. Y ahí sí, en determinado momento, Hugo López-Gatell salió a hablar al respecto y decía que toda muerte sospechosa de COVID tendría que ser considerada como COVID hasta demostrarse lo contrario, ¿no? Pero te estoy hablando de que este registro del que hablaba en su momento el presidente municipal de Toluca era 2 o 3 veces más de lo que estaba refiriendo la federación, ¿no? Entonces, imagínate nada más si de pronto tenías tú un registro oficial de 73 fallecimientos y la cifra se te iba a cerca de 240 y tantas, 250 fallecimientos ante el registro civil por esta presunta causa. Y lo que al final de cuentas se revela es que se eligió mal el sistema de vigilancia. En el momento en que se tomó el modelo Centinela, que era muestral, y no tomar en consideración la principal recomendación, que era hacer pruebas, que fue lo que siempre estuvo insistiendo la Organización Mundial de la Salud, pues no nos permitió tener el mapa correcto. Y ahora, Magda, no sabemos cuándo va a llegar el punto más alto, a pesar de que tienen un mes diciéndonos que esta semana sí, y el presidente dando unos mensajes, López-Gatell dando otros, y seguimos sin saber cuándo el país va a entrar en la famosa meseta que... Esto que mencionabas de Quinto Elemento Lab, nada más para poder terminar de contextualizar lo que mencionaban, es que en el 911 se han recibido 258% más muertes de las que está reportando la Federación, de acuerdo a esta investigación que hace este medio de comunicación. Entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, 1,179 personas que habían fallecido en sus casas, en la calle o en lugares distintos a un hospital. Es parte de lo que manejan dentro de esta investigación a la que Juan María pues hace referencia en estos momentos. Y que pues este rezago nos está reflejando claramente que no nos permite saber exactamente en qué condiciones nos encontramos. Y bueno, pues Magda, yo sé que a muchas personas les resulta incómodo este tema, pero pues habrá que tratarlo, porque lo que sucedió con el tema del CONAPRED, la forma en que el presidente de la República lo abordó el día de hoy, al decir, fíjate nada más, decir que no sabía de su existencia, cuando en mayo del año pasado, en una mañanera, estuvo la entonces presidenta del CONAPRED, este consejo que es el responsable de atender los casos de discriminación racial, de sexo, y todo esto se originó porque el comediante Chumel Torres fue invitado a un foro para hablar de racismo. Y sucede que en estos días la esposa del presidente de la República publica un tuit en el cual pide una disculpa pública de Chumel para su hijo por la forma en que se refiere a él en sus programas, tanto de radio, de televisión y de YouTube. Y bueno, pues sorpresivamente se cancela el foro. Al final de cuentas, Magda, aquí lo que ves son 2 elementos. Uno, que el presidente no puede fingir ignorancia de la existencia de un consejo al cual debió recurrir, ¿sí? Como presidente o como esposa del presidente pudieron recurrir a CONAPRED para poder quejarse ante la institución por la forma en que ellos consideran que es ofensiva, en que se trata a un joven. Y por lo que toca a la libertad, pues estamos viendo que se trata simplemente de censura y prepotencia, Magda. Juan María, hay muchos temas que seguramente darán mucho de qué hablar el resto de la semana, y sobre todo me parece que sigue permaneciendo en agenda el Tratado de Libre Comercio, de lo cual muy probablemente también hablaremos mañana. Muchísimas gracias por esta participación, nos escuchamos y nos vemos.
Yo creo que mañana también tendremos que hablar de qué pasó con la posibilidad de que México vuelva a estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ya diremos qué tan importante es para un país que no le da tanta relevancia al proyecto, a las relaciones exteriores, mi querida Magda. Hasta mañana. Es correcto. Abrazo para ti, Juan María. Nos vemos mañana. Hasta mañana.